Que ahora mismo el faro del progreso democrático y de la izquierda está en México. No está en Europa, sino que está aquí en este país. Que un poder tan conservador como el Poder Judicial, que muchas veces se empeña por una voluntad política conservadora en poner límites a los deseos mayoritarios de la población, es algo complejo, es algo difícil, pero es algo también imprescindible para llevar a cabo un proceso de transformación. Mexicans are too smart and too skilled and are too good at doing better things. You're saying the Mexicans are smarter and more skilled than the Chinese. Oh yes. I would. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de este subcanal Recabando la Verdad, y arrancamos fuerte a las 7 de la noche del día 10 de enero del 2025. Y es que bastantes intelectuales de España, platican del progreso democrático que hay y que está ocurriendo en nuestro país. Más bien rescatan la idea de la izquierda en México, bastante progresista, debido a que aplauden las nuevas iniciativas que se están llevando a cabo al momento de hacer reformas para la elección de jueces y magistrados. Y sin más preámbulo, vamos a irnos con el video. Vamos a escuchar qué es lo que dicen los españoles. Pero no solo eso, también grupos de intelectuales en finanzas de los Estados Unidos. Vamos a escuchar primero a los españoles y después a los estadounidenses para que vean qué tal. Quiero decir algo que creo que no se ha dicho nunca en la historia. Creo que nunca un profesor europeo puede venir a América Latina y decir que ahora mismo el faro del progreso democrático y de la izquierda está en México. No está en Europa, sino que está aquí en este país. Eso no significa que México esté mejor que otros muchos países. No es verdad. Hay otros países que están mucho mejor que México. Pero el impulso político, la conciencia de este pueblo y las ganas de cambiar que hay hace que ahora mismo México sea el faro de la izquierda mundial. Así que enhorabuena y gracias por invitarme a ser parte de esta discusión. Y una cosa que he aprendido en la vida es que lo que diferencia a una persona progresista de una persona conservadora es que la gente progresista cree en la gente, mientras que la gente que no es progresista no confía en el pueblo. Y esto ustedes aquí lo han llevado a rajatabla. La frase "primero los pobres" no es retórica, sino que tiene un sustento fuerte que hace que algo pueda pasar como aprobarse la ley judicial. Porque yo estoy insistiendo mucho en que, desde mi lectura, aquí no se ha aprobado la ley judicial porque tengan ustedes la presidencia de la República, ni porque tengan las dos cámaras, que de hecho en las dos cámaras ha habido que hacer algunos movimientos. Si la ley judicial ha salido adelante es porque había un pueblo detrás consciente y organizado empujando, porque comprendía la importancia de esa ley judicial, y gracias a que había ese pueblo empujando, la ley ha salido. Porque si no hubiera habido pueblo empujando, la presión de los que están frenando esta reforma hubiera triunfado. Y por tanto no hubiera habido consenso ni fuerza en el gobierno para seguir impulsando esta ley. Ni en la Corte ni en ningún lado. Por tanto, fíjense ustedes, lo que les estoy planteando es que cuando un gobierno confía en el pueblo al final te devuelve con creces lo que le has entregado. Hace falta una mirada revolucionaria al lawfare que ustedes le acaban de poner en marcha, y por eso están teniendo enfrente a todo el constitucionalismo occidental que está viendo cómo se les termina el privilegio. El lawfare, el poder judicial utilizado como campo de combate, es la gran reserva de los poderes, de las élites, de las oligarquías, para frenar a los gobiernos de cambio cuando ganan las elecciones. Porque cuando la derecha pierde las elecciones piensa que le han hecho trampa, porque piensan que el poder les pertenece. Y antes de dar golpes de Estado, dan golpes de Estado blandos a través del poder judicial, porque es el poder más elitista de todos nuestros poderes. La reforma judicial que ustedes han hecho creo que está a la altura del ajusticiamiento de Luis XVI, del fusilamiento de Maximiliano o de la ejecución de los Romanov en Rusia. Y puede parecer romántico, pero es que es una transformación radical que genera los mismos efectos que generó el ajusticiamiento de Luis XVI, de los Romanov o de Maximiliano, que las élites del resto del mundo se asustaron. Y van a encontrarse ustedes que muchos jueces del mundo, muchos catedráticos de derecho constitucional, muchos juristas, incluso de izquierdas, se van a asustar, porque se están dando cuenta de que ese privilegio que tenían desaparece.
Oigan nada más. Fíjense cómo defienden esta nueva figura de esta nueva imposición que se está llevando acá en México, de un nuevo cambio de régimen más democrático, desde luego con un enfoque izquierdista, que es la verdad muy aplaudible, porque lo compara con pues eventos históricos muy importantes como la Revolución Francesa, con pues la masacre de Luis XVI, cuando le cortaron la cabeza a María Antonieta, ¿no? La emperatriz de Francia, pues cuando en la Revolución Rusa, ¿no? Masacraron a los Romanov. Pero son movimientos que el pueblo ha hecho conforme el paso del tiempo, en las distintas épocas, en distintos periodos, y desde luego en países diferentes, por el descontento social. Y si se dan cuenta en todos estos eventos, bueno, lo que ha ocurrido es que el pueblo se ha levantado, y él lo compara. El pueblo se ha levantado por las distintas injusticias que le han causado a las personas. Los dirigentes o los gobernantes de esos países le han causado daño a sus pueblos, y que hizo el pueblo, les arrebató el poder. Desde luego de una manera brutal. Aquí no se hizo así, pero lo compara. ¿Por qué? Porque en México, si el pueblo no hubiese apoyado esta reforma, lamentablemente hubiese ganado ese sector de la población que no quería ese cambio. Y hablo de población minoritaria porque eran estos grupos compactos, ¿sí?, que no esperaban ese cambio, porque tenían amagado al Poder Judicial y veían las ventajas de tenerlo a su servicio, debido a que era justicia sin ser justicia, más bien injusticia, porque ellos manejaban al Poder Judicial. Y él lo menciona así: si el pueblo de México no hubiese apoyado al gobierno, el gobierno no hubiese continuado con esa transformación. Sí, es muy importante. Y no solamente lo dice él, lo dice otra persona de España, periodista igual, al quien lo entrevistan y dicen, efectivamente. Vamos a escuchar. ¿Cuál es tu opinión de esta reforma que ahora propone la elección de jueces y magistrados por voto popular? Con todo el respeto y toda la prudencia que tiene que implicar cuando un extranjero habla de un asunto de política interna mexicana, que siempre hay que ser extremadamente respetuoso, creo que en México se ha entendido que la batalla por la democracia es una batalla que va mucho más allá de lo electoral. Transformar el poder no es solamente llegar al gobierno. El gobierno es una parte pequeñita del poder. El poder se ubica también en el Estado y se ubica también en la economía. Y las personas más poderosas, normalmente, en cualquier país, no son las personas que han recibido apoyos electorales por parte de la ciudadanía. Los grandes empresarios, los propietarios de los medios de comunicación, lo que aquí llaman los ministros o altas magistraturas, tienen muchísimo poder y tienen también ideología y tienen también una voluntad política. Para que un proceso de transformación democrática llegue a buen puerto, la democracia no puede parar en lo electoral. La democracia tiene que llegar también a otros ámbitos. Tener la audacia de asumir que un poder tan conservador como el Poder Judicial, que muchas veces se empeña por una voluntad política conservadora en poner límites a los deseos mayoritarios de la población, es algo complejo, es algo difícil, pero es algo también imprescindible para llevar a cabo un proceso de transformación. Y tengo la sensación de que el proyecto de la 4T está convirtiéndose en una referencia mundial, también porque se atreve a llevar la democracia a ámbitos del poder que nos habían dicho que tenían que estar aislados de los procedimientos democráticos. Con la distancia, con el respeto que implica mirarlo desde fuera, creo que es un proceso de transformación de la justicia en México enormemente interesante. Ahí nada más el análisis de esta persona, que desde luego defiende el nuevo o la trascendencia democrática de un poder judicial que en todo el mundo
no se eligen a los jueces y magistrados, y que si los eligen, pues son jueces pues que no tienen tal relevancia como la Suprema Corte que tenemos aquí en México. O sea, sí son jueces, pero son jueces muy pequeñitos que no alcanzan a tener un valor importante en la escala de los poderes judiciales en todo el mundo. En cambio, aquí en México es un boom, porque actualmente vamos a elegir a absolutamente todos nuestros jueces, los que están mero arriba. Y está llegando la hora de que posteriormente van a impulsar otra reforma para todos los estados de la República, para elegir a todos nuestros jueces, de tal manera de que sea el poder judicial totalmente democratizado. Pero esto no solamente queda ahí, no solamente queda en las reformas que se están llevando a cabo, sino que esto trae beneficios tanto para nosotros mismos como ciudadanos, como pueblo mexicano, sino también para otros extranjeros. Porque al haber un poder judicial democratizado y sin corrupción, o al menos con un bajo índice, porque pues obviamente no todo va a cambiar de noche a la mañana, pero al llegar a un bajo índice, obviamente, si yo soy un empresario, voy a querer hacer negocios en Estados Unidos, porque no va a haber alguien que le va a pagar al juez y me va a ganar mi caso cuando yo estoy pidiendo un trato justo. Y eso es lo que pasaba en México. Entonces, al haber esta democratización y esta forma de limpiar al poder judicial, nos beneficiamos en todos los sentidos, tanto como población, como país, a nivel económico, social, político, etcétera. Y vamos a escucharlo en esta entrevista que está en inglés, pero pues tienen los subtítulos en español para que vayamos aquí entendiendo qué es lo que dicen. And Mexico probably can't help us too much because to be perfectly blunt, the Mexicans are too smart and too skilled and are too good at doing better things. You're saying the Mexicans are smarter and more skilled than the Chinese. Oh yes. I would say that in terms of labor productivity per hour worked by cost, Mexican labor costs about 1/3 of Chinese labor, but produces twice as much. Wow. So why don't we use? They're arguably the most value-added economy out there right now. So why doesn't? I mean, I don't know. I don't hear this from mainstream media. So why don't we depend more on Mexico for services? They're our number one trading partner, and they will be for the rest of our lives. Yeah, the Mexicans are firing on all cylinders. The problem is that there's only 130 million Mexicans, and there's 1.3 billion Chinese, and the Mexicans can't add again in the next 10 years what they've done in the previous 30. They don't have enough workers. Population-wise, they can't. Yeah, Mexico is a huge partner, valuable partner, already a committed partner, not going anywhere. But they can't pick up and do what a billion low-skilled Chinese laborers do. Este es un empresario, vaya. Él lo ve desde el punto de vista económico. Ve que México tiene potencial. Y muchos dirán, sí, nos utilizan, sí, esto, sí, el otro. Yo no digo que nos utilicen. Hay que hacer un proceso como lo está haciendo China. China fue utilizado por muchos años por estos grandes imperios hegemónicos como el británico, como el estadounidense, ¿me entiendes? Como el francés, etcétera. Pero lo que caracterizó a China fue que se encerró, pidió especialización para poder hacer los productos que ellos quisieran. Se especializaron tan bien que ahora ellos hicieron sus propias empresas, desde luego muy bien calificadas, súper especializadas, y que ahora China se está convirtiendo, es más, no se está convirtiendo, es un país que se convirtió ya en la primera economía mundial, aunque a Estados Unidos le cuesta reconocerlo. China ya es la primera economía a nivel mundial, y lo que está reconociendo este empresario es que en México, pues bueno, si bien no hay mano de obra calificada, nosotros como mexicanos, la verdad es que tenemos un gran impulso intelectual. Ha habido mucha fuga de cerebros, ya lo comentaba yo en un video, de que ha habido mucha fuga de cerebros,
Y todos nos vamos a Estados Unidos o a otros lugares en donde nos dan apoyo. Y actualmente en México se ha estado viniendo un boom. Ahorita con la presidenta Claudia Sheinbaum haciendo empresas de tecnología. Imagínense, vamos a lanzar un satélite al espacio. Actualmente estamos haciendo la implementación de la empresa Olinia para poder hacer coches eléctricos e invadir el mercado de coches eléctricos a nivel nacional y si se puede a nivel internacional. Y desde luego el rescate de Mexicana de Aviación. Imagínense el rescate de esa aerolínea que desde luego va a requerir de especialización, de científicos, de matemáticos, ¿sí? Y que todo esto se va a reproducir y se va a producir en México, y eso es un gran impacto positivo para todas estas generaciones que se están preparando y que van a ser captadas por el gobierno para especializarlas. Y empresario de Estados Unidos dice, pues sí, México tiene una gran capacidad, es un socio valioso, no se van a ir a ningún lado, y además reconoce el hecho de que si México se empieza a especializar, podemos ser mejores que China, podemos ser mejor que Estados Unidos. No lo digo yo, lo dicen los datos. En México se trabaja más que en otros países a nivel mundial, y que además cuando trabajamos lo hacemos bien, excelente, de tal manera de que en Estados Unidos piden a mexicanos preferentemente para realizar trabajos en la construcción, porque es mano de obra especializada. Y pues bueno, ahí nada más con todos estos noticiones. La verdad que estamos muy orgullosos de traerles estas noticias, muy padres, muy lindas y muy chingonas. La verdad lo digo con todo el orgullo, porque pues en México se está viviendo una trascendencia fenomenal con la reforma judicial. Además, con estas nuevas reformas económicas que ya se van a ver después, y desde luego la gran trascendencia del boom económico en México, que ya lo están reconociendo los estadounidenses. Aunque Donald Trump diga lo que diga, México es uno de los países más poderosos del mundo, y si nos preparamos y llevamos a México en un buen rumbo, podemos ser mejor que los chinos, que los rusos y que los estadounidenses. Ahí nada más. Bueno, pues muchas gracias por ver este video. Gracias a todos ustedes. Recuerden que un pueblo informado nunca, pero nunca será engañado. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Saludos y bendiciones.